El programa que habíamos iniciado en febrero de 2020, Escribir el exilio, que es como una continuación a las conmemoraciones del 80 aniversario del exilio republicano, se ha visto interrumpido por esta situación tan anómala que estamos viviendo. Pero por eso queremos recordar a nuestros seguidores que el programa va a continuar una vez salgamos de este confinamiento. Y queremos daros unos pequeños avances a lo largo de estas semanas. Y hoy estamos con Serge Mestre, que ha sido precisamente él el que puso el título a Escribir el exilio. En una conversación que tuvimos, él me sugirió el título. Partíamos de unas palabras de Jorge Semprún, que decía: si no hay novelistas que retomen ese trabajo de memoria y que prolonguen la memoria, no habrá memoria viva, social, colectiva. Habrá la memoria del historiador, del sociólogo. Ahí Jorge Semprún estaba haciendo una llamada a los novelistas para continuar esa memoria del exilio. Y para nosotros, este programa, que bueno, es un programa de literatura francesa, escrita en francés, pero que nosotros vemos como una parte de la historia de la literatura española, porque hay ahí un espacio literario y un espacio emocional que es eminentemente español. Y de eso hablaremos cuando realicemos en directo este encuentro, en el que estaba previsto Serge Mestre y Toni Cartano, con ese título que era Los silencios del exilio. ¿Por qué los silencios del exilio? Y yo quisiera preguntarle a Serge si le parece apropiado ese título que pusimos aquí de acuerdo, Eduardo y yo. ¿Qué te parece el título del encuentro? Sí, bueno, gracias por todo lo que has dicho y por la invitación ya. Y bueno, te quería decir que para mi obra me parece muy exacto, ¿no? Porque yo es que empecé he escrito 4 libros, ¿no? sobre el tema de la retirada o de la guerra o de la República Española, ¿no? Y el inicio, el primer libro se llamaba ya El silencio, las playas del silencio, que eran las playas de Argelès-sur-Mer, que son las que era un campo de concentración donde hubo muchos otros campos de concentración en Francia, pero fue uno de los campos de concentración que recibieron los españoles y particularmente para mí, mi padre. Y digamos, este libro fue iniciado con la muerte de mi padre, es decir, con un silencio definitivo de mi padre, que venía después de todos los silencios que él me hizo, porque él hablaba muy poco de la guerra de España. Y yo cuando se murió me di cuenta que, bueno, que no lo había interrogado nunca. Y toda mi obra finalmente, después de su muerte, es una interrogación sobre lo que vivió mi padre y lo que vivieron los españoles, los republicanos españoles en España y también en Francia. Claro, ese silencio que se encuentra también un poco en la obra de Toni Cartano, ¿no? de Gifle au vinaigre, y es que es también como una especie de búsqueda del padre, ¿no? De ese padre con el que has convivido, pero que su silencio no te dejó conocer totalmente esa parte de la historia que es la historia de la que te nutres y de la que se nutre tu literatura. Sí, sí, claro. Bueno, yo antes de escribir esta novela de Plage du Silence, yo escribía novelas, diría, novelas francesas, ¿no? Puramente francesas, porque yo estaba estaba puesto en lo que se llamaba en aquella época la vanguardia francesa con la literatura de gente como Solers o cosas así. Y fue
fue efectivamente la muerte de mi padre, que se murió joven, se murió a los, joven, sí, se murió a los 63 años, que hoy es joven, ¿no? Mm. Y que no me dio tiempo de hablar con él. Bueno, yo siempre probaba de hablar, que, bueno, ¿qué hacías durante la guerra? ¿Qué pasó? Y cosas así. Y él, bueno, ya él nunca me contestaba, pasaba por otra cosa, me contaba una anécdota que no tenía nada que ver. Y bueno, y yo, bueno, es verdad, dije cuando se murió, dije, pero he vivido con alguien que yo no conozco la historia. Y entonces, yo, más que eso, porque yo me consideraba como francés, había nacido en Francia, había hecho todos mis estudios, he hecho todos mis estudios en francés, escribo en francés, que casi es mi lengua literaria, y me di cuenta en aquel momento que yo era no que era un hijo de exiliado, pero que normalmente hubiera tenido que nacer en España finalmente, que era una primera generación de exiliado, ¿no? O una segunda. O sea, que eso es casi como una especie de complemento de tu identidad. O sea, tú tenías la identidad un poco amputada y en ese momento te encuentras ya plenamente como escritor francés, pero al mismo tiempo como escritor con una memoria y unas raíces muy profundas, ¿no? Que eso es lo de... Sí, y en aquel momento empiezo a traducir novelas españolas, porque y yo no me di cuenta, ¿no? Porque después de escribir Les Plages du Silence, yo ya no podía escribir nada más, porque, bueno, había sido algo de muy emocionante esa búsqueda detrás de mi padre, etcétera. Y como no podía escribir, pues para seguir escribiendo dije, bueno, pues ahora me voy a poner a traducir, y empecé a traducir mis primeras novelas en aquel momento, que ahora tengo como unas 50 novelas españolas o latinoamericanas después publicadas, ¿no? Bueno, hay que decir que Serge lleva una Traducidas. vida de traductor y ha traducido, entre otros, por ejemplo, a Manolo Rivas, Almudena Grandes, Fernando Savater, a Jorge Semprún, su única novela en español, 20 años y un día, y ahora ya más recientemente a jóvenes escritores como Aro Sainz de la Maza y otros latinoamericanos. Después de Le Plage du Silence vas como siguiendo y la línea histórica con La luz y el olvido. Lo digo en español porque esta novela sí ha sido traducida al español, La lumière et l'oubli, Sí. que trata de la posguerra. Sí, la Lumière et l'Oubli trata bueno, es que después de esta búsqueda, digamos, después de esta búsqueda detrás de mi padre, he abierto un poco la historia de la posguerra española también, de lo que yo sabía lo que se había pasado en Francia, ¿no? Ahora me interesaba lo que se había pasado en España. Y en aquella época, que era en 2008, el libro se publicó en 2009 en Francia, porque está traducido en español, y me di cuenta que había habido muchas adopciones ilegales, ¿no? En el tiempo de Franco, y un hombre, que no le he puesto este nombre en mi novela, un hombre muy, ¿cómo decir? No sé cómo llamarlo, en fin, Perverso. es un poco la historia de Vallejo Nájera, ¿no? Que Exacto. también era el Sí, sí. psiquiatra era el psiquiatra del ejército de Franco, ¿no? Bueno, y eso era una forma de abrir un poco el debate. En este libro también hay dos chicas que la una, que vienen a Francia, ¿no? Este libro ya une un poco la historia de la inmigración española. Y Y, bueno, y luego continúas ya sí, interesándote por Federico García Lorca, por el sí, porque asesinato, pero al después, mismo abriendo la tiempo... historia, es que me di cuenta en los debates que tenía yo con mis lectores aquí en Francia, me di cuenta que la historia de la República Española nadie la conocía en Francia. Creo que en España tampoco, había pocos que la conocían exactamente. Y entonces mi idea era escribir algo sobre la República Española. Y,
y me pareció que García Lorca era alguien que había atravesado todo eso de la República Española, incluso había firmado muchas veces peticiones por el gobierno de la República y todo, y que, bueno, que dijeron que lo mataron por maricón, ¿no? Pero que él tenía también unas posiciones políticas y entonces quise poner poniendo a Lorca en sus posiciones políticas, yo llegaba a poder hablar de la República Española para que la gente la conozca, ¿no? Y ese ciclo se cierra por el momento con una figura internacionalista como es Gerda Taro, Sí, ¿no? La sí, fotógrafa de la guerra. la fotógrafa de la guerra, no la esposa, pero la amiga, la pareja, digamos, de Robert Capa, que la gente conoce, que murió en Brunete, retratando los aviones alemanes allí que dejaron las bombas italianos, ¿no? Y ahí era una forma para mí de abrir un poco el concepto este de que la guerra de España también era, como decir, los americanos dicen que es los primicios de la Segunda Guerra Mundial, la llaman la guerra de España. Y yo quería abrir efectivamente a Europa de forma internacional como decir, esta historia. Y en todos mis libros doy un papel bastante importante a las mujeres durante ese conflicto en España, que me parece que cogieron parte muy, como decir, de forma... Tomaron muchas responsabilidades, y precisamente las algunas mujeres. combatieron, las que nos combatieron estaban con los ejércitos para ayudar, como enfermeras, bueno, estaban verdaderamente presentes sobre los campos de los conflictos, ¿no? Y bueno, esa Gerda Taro, que era una feminista europea, me parecía también interesante, dándole un homenaje a ella, poder dar un homenaje a las mujeres en general, como a la mujer del poeta Alberti, por ejemplo, que ahora se me olvida el nombre. María Teresa León, María Teresa. María Teresa. Bueno, y ahora estoy trabajando, pero no voy a hablar de él, estoy trabajando en otra novela que pienso que cerrará el círculo, pero todavía estoy demasiado solo tomando notas y cosas así. Igual existe, igual no existirá, entonces no es la pena de que hable de ella, ¿no? Por el momento. Bueno, oye, y ahora para terminar, Serge, ¿podrías leernos algunas líneas, algunos párrafos por ejemplo, de La Lumière de l'Oubli, pero en su versión española? Bueno, sí. ¿Sí? Mira, yo he buscado lo que podía leer. Pienso que voy a leer el principio de esta novela, que el principio de esta novela presenta, como lo decía antes, las dos protagonistas, que son dos niñas de 15 años. Y quisiera decir, antes de empezar a leer, porque como soy traductor, tengo también mucho respeto a los traductores, y quiero decir que la novela estuvo traducida por Ana Becciu en la editorial Ediciones B en Barcelona, ¿no? Muy bien. Entonces, empiezo, ¿no? En la estación de Francia, en Barcelona, en un andén apartado del enjambre de viajeros aglutinados debajo de los dos monumentales marquesinas metálicas que protegen las vías, está el tren. Es pura chatarra y madera. Un olor a grasa, mezclado con el del alquitrán, se superpone a la pestilencia insoportable del grupito de chiquillas acatarradas que varios guardias civiles armados conducen a un orfelinato en otra región de España. Julia se pregunta por qué razón la han obligado a subir en ese tren en compañía de Esther. Las cosas parecen haberse decidido en el último minuto. Las dos muchachas
presienten que no tardará mucho en presentarse la ocasión que esperan desde hace tiempo. Son mayores que las demás huérfanas, cuyos padres desaparecieron a mediados de los años 40 tras haber sido arrestados. Pronto, Julia cumplirá 14 años, Esther 18. Se conocieron hace varios meses en un antiguo convento de monjas dominicas convertido en una de las cárceles de Barcelona. Con la ayuda de las guardias civiles, dos religiosas empujan al grupito al interior del único vagón de pasaje de pasajeros temblanqueantes, de varios veleros de madera que sueltan una singular cacofonía de drizas que golpetean a contratiempo sincopados sobre los palos mayores que apuntan al azul quieto del cielo. Hace ya media hora que el tren marcha a poca velocidad a través del Capo recalentado. Se detiene en seco. Las niñas que viajan en el sentido de la marcha son catapultadas hacia sus hermanas en la desgracia, sentadas frente a ellas. Los guardias civiles, por su parte, son proyectados encima de Julia y de Esther, a quienes el cañón de la ametralladora que se les clava en el estómago les corta momentáneamente la respiración. Llegamos al cambio de agujas, ¿no?, pregunta el primer guardia civil. Es aquí donde el maquinista debe dar paso al tren que viene de Francia, ¿verdad? El segundo lo tranquiliza. Creo que sí, es lo que explicó el teniente coronel justo antes de partir, ¿te acuerdas? Son casi las 8. No puede ser sino eso. Macho, no tardará mucho. Mirando a las huérfanas, los dos hombres se ríen con la misma risa estúpida de las monjas hace un rato. Que nadie se mueva, niñas. Bueno, voy a parar aquí, ¿no? Bueno, pues muy bien. Plantea un poco la novela, ¿no? Muy bien. De acuerdo, pues gracias, Serge. Nos emplazamos para cuando se den las circunstancias y podamos vernos aquí en Quentin-Bochard o en la Avenue Marceau. Sí. Veremos a ver dónde nos encontramos, porque la incertidumbre es todavía muy grande. Bueno, pues, gracias y hasta muy pronto. Sí, gracias a ti por la invitación. Y bueno, yo no puedo venir a París en estos momentos, pero la próxima vez que venga a París paso a veros. Bien, nos veremos y, y continuaremos con nuestro programa. Este es la primera entrevista que hacemos a distancia a nuestros invitados del ciclo del exilio. Vamos a continuar con otras y, eso sí, nuestra intención y nuestro deseo es poder encontrarnos todos aquí en Quentin-Bochard o en la Avenue Marceau cuando terminemos las obras de nuestra biblioteca. Por eso nuestro ciclo va a continuar. Hasta pronto.